En la clase de hoy veremos la temática fotosíntesis. Para ello es importante que volvamos a tener en cuenta algunas características que presentan los organismos que están dentro del reino Plantae, como por ejemplo que son organismos pluricelulares, es decir, de mayor complejidad compuestos por muchas células y además de que estas células presentan la particularidad de tener una organela casi exclusiva del grupo, la cual es denominada cloroplasto. Estas orgánilas son las encargadas de almacenar un pigmento que le da el color verde principal a las plantas, llamado clorofila, el cual va a ser el encargado de obtener toda la energía que provenga del sol para generar algunos procesos internos en la planta. Tenemos que las plantas son el punto de partida en la historia de la evolución de la vida sobre la Tierra y sin ellas no podríamos vivir ya que son los únicos organismos capaces de generar materia orgánica a partir de la inorgánica y además de generar el oxígeno del cual respiramos. Es así que nos centraremos en la importancia de la clorofila. Aquí podemos observar cómo es la molécula de la clorofila, la cual va a estar presente en plantas y algas y va a ser el pigmento principal que va a conferir el color típico de estos organismos y la función de poder captar energía que proviene de los rayos solares para que ocurra el proceso de la fotosíntesis. En estos organismos es de vital importancia que se lleve a cabo este proceso porque es mediante el cual generan su propio alimento. Es decir, estos organismos son organismos autótrofos, ya que tienen esta característica y lo hacen a través de importantes transformaciones. ¿Cuáles son estas dos transformaciones principales? Es pasar de energía lumínica, transformarla en energía química y de materia inorgánica, transformarla en materia orgánica. Entonces, para que se lleve a cabo el proceso de fotosíntesis, vamos a necesitar tres componentes. Por un lado, la energía lumínica, que va a ser la proveniente del Sol. Por otro lado, el dióxido de carbono, el CO2, que es un gas que está presente en la atmósfera. Y también agua, que va a ser tomada del suelo a través de las raíces. Esto, luego de una serie de reacciones y procesos químicos, nos dará como resultado glucosa, que es la materia orgánica que produce la planta y va a quedar almacenada en la planta, más el oxígeno O2 que se va a liberar a la atmósfera. Entonces, de esta manera tenemos la energía solar que impacta en la hoja, el agua que ingresa a través de haces a la hoja y el dióxido de carbono que también ingresa por unas estructuras especializadas a la hoja. Una vez que están estos tres componentes, vamos a tener la formación de materia orgánica o glucosa, la cual va a ser distribuida por la planta, y la liberación del oxígeno a la atmósfera. Y es aquí en donde vamos a recordar cómo es que ingresan o salen estos gases en las plantas. Dijimos anteriormente que las plantas presentan estructuras denominadas estomas, los cuales están formados principalmente por dos células que van a modificar su volumen interno cuando necesiten estar abiertos o estar cerrados. En este caso, en la imagen observaremos cómo se ve un estoma cuando se lo observa al microscopio. Por otro lado, además de los estomas, hay otra estructura que es de importancia en la planta que son los vasos de conducción. Sería algo similar a lo que son las venas en el cuerpo humano. Estos vasos se van a ubicar en toda la estructura vegetal y es por donde van a circular todas las sustancias importantes que están involucradas en la fotosíntesis. Tenemos dos tipos de vasos. Uno es el denominado xilema, los cuales son los encargados de transportar agua y los minerales, lo que se conoce como savia bruta, desde la raíz hasta las hojas. Y por otro lado vamos a tener el floema, que son vasos de conducción que van a transportar la glucosa, que es la savia elaborada, desde las hojas hasta el resto de la planta. En esta imagen podrán observar cómo se ve el floema en un corte de microscopio y en este caso en un microscopio electrónico en el cual se ve como una imagen mucho más realista. Y el xilema por otro lado también como estos bases grandes en ambos casos. A modo de resumen, veremos este esquema.
en donde tenemos representados el agua y los minerales que son tomados por las raíces y distribuidos en la planta, el ingreso del gas dióxido de carbono a través de los estomas en las hojas, el impacto de la luz solar en cada una de las hojas para que se tome esa energía y cómo esa energía va a ser utilizada para producir el azúcar, glucosa o comida necesaria para la planta. Además, como resultado, obtenemos la liberación de oxígeno a la atmósfera. Como curiosidades de este tema, tenemos que las plantas solamente elaboran el 10% del oxígeno que está presente en la Tierra y que gran parte del oxígeno que utilizamos es generado principalmente por algas marinas. Como hemos visto hasta el momento, en las hojas ocurre principalmente el proceso de la fotosíntesis. Sin embargo, no es el único proceso que realizan las plantas, sino que pueden destacarse dos procesos más. Por un lado, vamos a tener el proceso de la respiración, que se considera que es inverso a lo que hace la fotosíntesis. ¿Qué hace el proceso de respiración? Consume oxígeno y libera dióxido de carbono, totalmente opuesto a lo que ocurre en fotosíntesis. ¿Para qué realiza esto? Lo hace para poder metabolizar los productos generados en la fotosíntesis y así poder utilizarlos. Es decir, toda esa glucosa o materia orgánica que se genera para la alimentación de la propia planta deberá ser metabolizado para poder ser utilizado. ¿Cuándo ocurre este proceso? Ocurre principalmente en oscuridad, cuando cesa la actividad fotosintética, y donde ocurre tenemos la característica y lo particular de que la respiración ocurre en todas las células de la planta y no solamente en las hojas, pero que el intercambio de gases, como hemos visto anteriormente, se efectúa mayoritariamente a través de los estomas, que son mucho más abundantes en partes de las hojas y no en otras partes de las plantas. El otro proceso que tendremos en cuenta es el de transpiración, que al igual que los humanos es la pérdida de agua, pero en este caso a través de los estomas. ¿Qué función tiene este proceso? Es particularmente el que se observa en la imagen, el de movilizar todo el agua interna de la planta y de esta manera manejar y regular la temperatura vegetal. Tenemos que todo este proceso, igual que los anteriores, se ve favorecido porque la estructura foliar, es decir, en lámina de las hojas, permite un constante intercambio gaseoso y modificaciones en la recepción de la luz, lo cual la orientación de la hoja va a hacer que en algunos casos esté más disponible a la luz solar y en otros casos no.